pasamos nuevamente a la instancia de intercambio y si es necesario volvemos a conversar algunas cuestiones de estas más generales del curso que no hayamos podido todavía conversar. Esperen que voy a... Ahí. El tema de la lista que preguntan ahí, ya no paso lista porque lo que hago cuando termina la reunión es, hay una opción que dice descargar participantes y ahí me descargan todos los nombres y los mails de las personas que estuvieron. Lo que sí tienen que poner como nombre, el nombre y el apellido. ¿Está? Ahí veo que, por ejemplo, Mateo dice Mateo. Tiene que decir Mateo y el apellido. Paola, lo mismo. Paola, ¿y cuál es el apellido de Paola para poder controlar? Igual esto. Sabemos, no hay que poner Nicolás Cardoso, ya te veo, no tienen que... Veo que tu usuario se llama Nicolás Cardoso, así que está bien, no tienes que poner el nombre no hay que ponerlo, no es a través del chat, es directamente cuando cierro la reunión pongo descargar participantes y me baja la lista de todas las personas que estuvieron en la reunión. Bien, entonces vamos con lo del sujeto y ahí retomamos después con preguntas, anótense dudas, cosas que les vayan surgiendo. Esperen que... Bueno, vamos a ver ahora, sí. El sujeto epistémico, ¿no? Lo que intenta proponer Rivière es, hacer un repaso por la noción de sujeto que aparece en Piaget, que no hay un momento en el que Piaget, esperen un segundito, en el que Piaget directamente dice, el sujeto es esto, lo entiendo de esta manera, y lo describe, lo analiza, sino que, a lo largo de los distintos textos de Piaget se va construyendo una noción de sujeto y Rivière refiere a esa noción de sujeto, la va recomponiendo, va pensando, ¿cuál es esa idea de sujeto que atraviesa la obra de Piaget? Y propone pensar en esta idea de un sujeto epistémico. ¿Por qué un sujeto epistémico? Porque es un sujeto que intenta ser estudiado o que le da prioridad a, por un lado, las relaciones entre sujeto y objeto, a esa dimensión de cómo conocemos, cómo el sujeto va pasando por distintas etapas de ese desarrollo cognoscitivo, ¿no? de esa forma de relacionar sujeto y objeto, de esa forma de relacionarse con el mundo exterior, y en ese sentido le da como una primacía a lo que Rivière va a nombrar ahí como un intento de definir ese sujeto de racional, ¿no? Ese sujeto de la razón, ese sujeto que va teniendo distintas funciones de desarrollo cognoscitivo. Por eso epistémico, porque remite a el conocimiento, ¿no? Como función central, y ese es como uno de los elementos que estructuran la obra de Piaget. Preguntarse por las relaciones del sujeto con el conocimiento, cómo el sujeto conoce, cómo se relaciona con los objetos. Entonces, ese sujeto epistémico, lo que va a proponer Rivière, dice, el conocimiento objetivo no es una copia pasiva de la realidad, sino que se va originando y se va desarrollando en esas interacciones entre el sujeto y los objetos, ¿no? Ese conocimiento se va construyendo, es una idea de interacción. El conocimiento se construye en esa interacción. Entonces ahí hay un elemento clave para pensar una noción de sujeto que desarrolla acciones que le permiten conocer a los objetos, ¿no? En esas interacciones que se va construyendo el conocimiento. Entonces dice, lo que hay ahí es entonces una noción de sujeto epistémico en el sentido de que hay mecanismos comunes que son comunes a todos los sujetos y a todos los individuos, que es lo que le permite, por ejemplo, hablar de esas etapas del desarrollo evolutivo. Entonces hay como un sujeto con mecanismos estructurantes, con mecanismos que estructuran a todos los sujetos en común, y a la vez hay una idea de un sujeto que es activo, un sujeto que conoce
un sujeto que hace, un sujeto que está en interacción con objetos y que a partir de esa acción, de ese sujeto activo, es que se va produciendo el conocimiento. Es una idea de que el conocimiento permite hacer y que en esas relaciones con los objetos, el sujeto es un sujeto activo, ¿no? Que interfiere o que desarrolla acciones específicas y activas sobre los objetos, pero que a su vez, como ya dijimos, eso también le implica responder a las demandas de esos objetos. Es un sujeto siempre en acción, es un sujeto siempre en interacción con el medio, en interacción con objetos, es un sujeto activo, no un sujeto pasivo más del orden de recibir estímulos y generar respuestas, sino más de esa acción permanente, de esa construcción, de esa interacción con el medio, con los objetos. Ahora vamos a ver que después Rivière va a criticar, bueno, cuál es el límite de esa interacción, ¿no? Para adelantar un poco, pero lo que va a decir Piaget es que esa interacción está muy sometida a la lógica de relación del sujeto con objetos y que lo que se pierde un poco en la perspectiva del sujeto piagetiano es la dimensión de la cultura, la dimensión de la inscripción más cultural y social del sujeto. Siempre es toda la teoría piagetiana, lo central es cómo los sujetos se relacionan con los objetos y no hay tanta preocupación por esa otra dimensión más cultural o social que es sustantiva para pensar las relaciones de los sujetos con el medio exterior, con el mundo exterior, pero que Piaget la termina dejando bastante de lado. Esa va a ser una de las críticas que le va a hacer Rivière. Pero bueno, entonces en esta idea de un sujeto activo, un sujeto que se relaciona, un sujeto que actúa sobre el medio, dice Rivière, lo que define el sujeto es, al sujeto piagetiano, justamente el modo en que organiza sus acciones y sus estructuras de conocimiento son resultado de esta organización. Para conocer los objetos, el sujeto tiene que actuar sobre ellos y por consiguiente los transforma, tiene que desplazarlos, conectarlos, combinarlos, separarlos, juntarlos, son como acciones, ¿no? Siempre esa idea de un sujeto que acciona sobre los objetos, con todo, ahí hay como una enumeración de posibles tipos de acciones del sujeto, pero que todas remiten a esta idea de, bueno, un sujeto activo, un sujeto que acciona sobre el medio, sobre los objetos, que los transforma, que va produciendo conocimiento en esa interacción. El concepto de acción es otro de los temas centrales para pensar este sujeto en la obra de Piaget. Dice, tanto las operaciones simples como las operaciones abstractas, ¿no? Esas acciones internalizadas son acciones. Esa idea de, bueno, hay estadios evolutivos que responden, bueno, había operaciones simples y operaciones abstractas, o operaciones concretas y operaciones abstractas, pero siempre remiten a una idea de acción del sujeto, ¿no? Siempre es el sujeto el que está, a partir de esas operaciones, buscando el equilibrio, buscando la readaptación, buscando esa idea de siempre la acción remite a un sujeto activo que está siempre en esa búsqueda, a partir de la inteligencia, en esa búsqueda por el equilibrio, por la adaptación. El énfasis en el carácter adaptativo del aprendizaje proporciona el funcionamiento para lo que sería el constructivismo pedagógico, que es como una perspectiva donde el aprendizaje tiene que ver con esa construcción que hace el sujeto aparece en Piaget problematizada fundamentalmente en el eje de relación sujeto-mundo exterior, sujeto-objeto, y queda un poco diluida esa otra dimensión más social, cultural, la relación con los otros, la relación con otros sujetos. Es siempre como el estudio de Piaget es muy focalizado a el sujeto con el medio, el sujeto con los objetos, ¿no? Y no con otros sujetos, otro tipo de relaciones. Después vamos a ver cuando trabajemos Vygotsky, que Vygotsky introduce algunos de estos problemas, ¿no? En esa perspectiva sociocultural introduce, bueno, qué pasa con el aprendizaje según
con quien estemos aprendiendo, la relación de conocimiento del otro, la mía, y ahí empieza como a complejizarse un poco más. Piaget todavía está como en una dimensión de estudiar las relaciones de conocimiento muy en el uno a uno, objeto, mundo exterior, objeto, sujeto, como muy en ese plano, pero siempre con una idea de un sujeto muy activo, un sujeto que construye el conocimiento, un sujeto que actúa sobre el mundo exterior. Esta era la última diapositiva. Bien, entonces, algunas citas que yo me marqué de acá del texto de Piaget, de Rivière, que les quería leer. Bueno, miren lo que dice Piaget, Rivière, perdón, en la página 80, dice, bueno, que la noción de sujeto cognoscitivo, que es esa noción, ¿no?, como un sujeto piagetiano, que pone el énfasis en estudiar el sujeto como sujeto cognoscitivo, como un sujeto que conoce, que domina el mundo, que se relaciona con el mundo, dice, bueno, la idea de ese sujeto cognoscitivo, al fin de cuentas, termina siendo una reducción a lo que sería un sujeto racional. Si bien cuando habla de la conducta o cuando remite a la inteligencia introduce también algunos elementos afectivos, después cuando se centra en estudiar el sujeto cognoscitivo, el sujeto que conoce, el sujeto que acciona e interactúa con los objetos, dice, bueno, al final de cuentas eso termina por reducir el sujeto a un sujeto racional. Hay una definición de un sujeto racional, va a decir Rivière. Esa es una de las características importantes del sujeto en Piaget. Le voy a leer acá, como lo dice directamente en la página 80, Rivière. Dice, bueno, metafóricamente podríamos describir su visión de desarrollo, la visión de Piaget del desarrollo, como una explicación de origen de las necesidades en la contingencia, ¿no? Hay una contingencia, hay un mundo que se mueve, que se modifica, y eso origina necesidades, genera necesidades de buscar esa reequilibración, ese desequilibrio al que hacíamos referencia, ¿no? Entonces, dice, cuando decimos que Piaget propone una descripción lógica del desarrollo de las competencias cognitivas, si se quiere, bueno, esas etapas de ese sujeto cognoscitivo, dice Rivière, entonces, cuando decimos que Piaget propone una descripción lógica del desarrollo de las competencias cognitivas, debemos situar esta característica en un contexto de los propósitos específicos con que se hace esa descripción del desarrollo. A saber, no se trata de estudiar cualquier forma de conocimiento, sino justamente aquellas formas de conocimiento que nos remiten a un ser racional, a un ser que en términos clásicos lo que está intentando hacer Piaget en esas etapas evolutivas, por ejemplo, es pensar el desarrollo de las funciones lógico-matemáticas, ¿no? Cómo vamos adquiriendo distintas estadios o en distintas etapas, vamos modificando nuestra forma de aproximación al pensamiento lógico-matemático. Y esa forma de priorizar, por ejemplo, el desarrollo de lo racional, el desarrollo del sentido lógico-matemático, focalizar el estudio de la psicología en el estudio de cómo se van componiendo esas funciones del sujeto cognoscitivo, es lo que termina, para Rivière, colocando el foco o reduciendo el sujeto a un sujeto cognoscitivo, y eso trae la idea de que nos reduce a un sujeto racional, ¿no? Que no le da sustantiva importancia a esa dimensión afectiva, si bien en algún punto la había destacado como parte central de las conductas, después termina trabajando fundamentalmente con una idea de un sujeto que conoce, con un sujeto cognoscitivo, con un sujeto epistémico, como va a decir ahí Rivière. Y otra cosa importante también, que esta cita ya la puse ahí, pero
otra cosa importante que va a decir Rivière es que, bueno, ese sujeto cognoscitivo que intenta desarrollar, describir, estudiar Piaget, ese sujeto anclado en la función de conocimiento, es a través del estudio de ese sujeto, Piaget remite a la idea de equilibrio, la idea de adaptación, todas esas cuestiones que fuimos viendo. Dice, bueno, ahí en esa idea es que se localiza esa idea de una función activante. El sujeto tiene una función de actividad, de acción, de activar, es un sujeto que es como un vector de acciones, que es un sujeto que está en movimiento, que se modifica a la vez que se van modificando sus formas de construcción. A su vez que esa estructura del sujeto se va modificando, el sujeto se modifica. Pero el sujeto es activo en esa modificación, va a decir Rivière. Ese es, si se quiere, como un sello distintivo de la noción de sujeto en Piaget, que lo que va a traer Rivière es que, bueno, lo que hace Piaget en sus desarrollos teóricos es pensar un proceso en transformación, al sujeto como parte de un proceso de transformaciones epistémicas, ¿no? Como un intento en Piaget, va a decir Rivière, de explicar el desarrollo en términos de cómo se va generando un sujeto racional. Es decir, cómo en los términos planteados por Piaget se va construyendo esa génesis de un sujeto racional, de un sujeto que puede conocer, de un sujeto que evolucionaría desde esa inteligencia sensorio-motor hasta en la etapa final, a partir de los 12 años, y eso continúa durante la vida del sujeto, a etapas más complejas donde la racionalidad, el acceso a los conocimientos más abstractos, más universales, son posibles porque se fue como conformando esa génesis del sujeto racional. El sujeto se va como construyendo, esa idea, ¿no?, de constructivismo. A la vez que se va construyendo el conocimiento, también se va construyendo el sujeto, en tanto un sujeto que se va desarrollando y que en Piaget intenta como traer esa génesis de cómo se fue gestando ese sujeto racional hasta llegar a su último momento, a partir de los 12 años en adelante, que ya estaría más como en condiciones de el uso de esa racionalidad, de esas funciones más abstractas, como decía ahí, de esas funciones lógico-matemáticas más complejas. Y un poco en esto de pensar a la conducta como esas tendencias al equilibrio, también como que otra de las cuestiones que trae Rivière es que esto trae una idea de un desarrollo armónico, ¿no? Como un sujeto que se encuentra en un desarrollo armónico, que evoluciona, que avanza hacia adelante, hasta terminar con la conformación de ese sujeto racional que puede conocer a partir de los procesos o las operaciones lógico-matemáticas más complejas, ¿no? Entonces hay ahí también para Rivière una idea de un sujeto cognoscitivo que está en desarrollo. Esa es otra de las características, es un sujeto fuertemente atravesado por el desarrollo, donde la función principal tiene que ver con ese desarrollo de la función de la inteligencia, con el desarrollo de la razón, con cómo vamos modificándonos en las distintas etapas evolutivas, en nuestras formas de conocimiento, en nuestras formas de razonar, en nuestras formas de conocer, en nuestras formas de, en algún punto, ir transitando de una etapa a otra, de evolucionar de una etapa. Es una idea muy evolutiva esa de etapas que van marcando nuestro desarrollo cognoscitivo. Y bueno, lo que va planteando ahí es que en cierta medida, como bueno, al asociar esa etapa eso tan evolucionista, desarrollista, de etapas, de momentos de pensamiento, de momentos de la inteligencia, lo que va a plantear Rivière es que en el caso de Piaget es un sujeto donde la biología y la lógica, o la biología y el conocimiento, la función cognoscitiva del sujeto, se anudan muy fuertemente, porque el sujeto necesita desarrollarse y a partir de esos desarrollos va permitiendo acceder a ciertas formas del pensamiento, ciertas formas de relación o de pensamiento lógico-matemático particularmente. Entonces, en Piaget lo que hay es primero un desarrollo biológico y eso habilita
un desarrollo cognoscitivo particular. Entonces vemos como todavía hay referencias como muy pegadas a la idea de adaptación, a la idea de equilibrio, a la idea de relación armónica con el medio, estas ideas, ¿no? Como, bueno, primero está el desarrollo y eso, el desarrollo de ciertas capacidades es lo que me va a permitir conocer de una manera y ir evolucionando mi pensamiento desde lo más simple hacia lo más complejo, poder ir adquiriendo cada vez razonamientos más abstractos, más elevados, más complejos, justamente. Entonces, en esa etapa, en eso de ir ligando muy próximo desarrollo con aprendizaje, desarrollo con las funciones cognoscitivas, desarrollo con ese sujeto racional y cognoscitivo, lo que termina pasando es que queda primero una idea de desarrollo y que eso es lo que habilitaría ciertos tipos de aprendizaje y ciertos tipos de construcción del pensamiento más racional del sujeto. Entonces, lo que va a plantear ahí Rivière es, bueno, en Piaget tenemos primero un desarrollo más biológico y eso es, al fin de cuentas, lo que termina también dando la posibilidad a ese desarrollo más cognitivo. Por eso la idea de etapas, ¿no? La idea de etapas es bien esa idea de una evolución, un desarrollo permanente y constante del sujeto. Y otro punto, esperen que voy a buscar ahí, y ahí la crítica que le hace Rivière, que hace un rato yo la mencionaba, es que, bueno, en las psicologías cognitivas, particularmente en Rivière, lo que parece quedar ahí como muy lejos o como muy relegado en su estudio es, bueno, cómo esa génesis de ese sujeto racional, de ese sujeto cognoscitivo que está intentando estudiar Piaget, se relaciona con estructuras que tienen más que ver con las interacciones entre sujetos y con lo cultural, ¿no? Esa dimensión son como, bueno, va a decir Rivière, bueno, son como dos partes del rompecabezas que no son como introducidas de manera sustantiva en la teoría, ¿no? Esas interacciones con los sujetos, esa interacción con la cultura, como eso, digamos, ese sujeto del conocimiento es en algún punto desarraigado de esas dimensiones interpersonales, sociales y culturales, va a decir Rivière, ¿no? En esas formulaciones del estilo del sujeto del conocimiento se aíslan de estas dimensiones que les acabo de nombrar, ¿no? Las formulaciones más típicas del sujeto racional, del sujeto del conocimiento, del sujeto que evoluciona en etapas, termina dejando un poco por fuera estas otras dimensiones que son claves para poder pensar también al sujeto, en tanto un sujeto que conoce, un sujeto que se relaciona con el mundo, pero también no con objetos, sino con otros sujetos, con una cultura, con prácticas sociales, con prácticas culturales, va a decir, con un contexto interpersonal, le va a llamar Rivière. Y como, bueno, estas formulaciones piagetianas le quitan lugar a eso para centrarse fundamentalmente en el desarrollo de funciones cognitivas, ¿no? En ese desarrollo cognoscitivo. Y ahí, bueno, esa es obviamente una forma de pensar el sujeto que da prioridad a lo racional, a lo cognoscitivo, que tiene obviamente sus debilidades y sus problemas conceptuales, pero que sin embargo no podemos dejar de reconocer que avanza en la medida en la que, bueno, propone un sujeto que va pasando por distintos momentos y que en algún punto la educación ha recurrido a estas ideas piagetianas de acumulación de conocimiento, de progresión del conocimiento, de avance en las formas de conocer, de avance en la inteligencia, ¿no? Como que también ha servido para ordenar, bueno, que a ciertas edades no se pueden esperar ciertos tipos de razonamientos, como, bueno, algunas grandes líneas de lo que ha pensado Piaget han marcado las formas de pensar el sistema educativo, las formas de enseñar, de poder relacionar los sujetos con el conocimiento, con los objetos en particular.
Bien. Eh, Bien, vamos a retomar entonces a partir de esta presentación con cuestiones más generales de el problema del sujeto en Piaget, preguntas que les hayan quedado, intercambiemos. ¿Puede explicar de vuelta el concepto cognitivo? Que no me entendí mucho. ¿El concepto de qué, perdón? Cognitivo. Cognoscitivo, sí, cómo no. Cognoscitivo viene de conocimiento, es la misma raíz. Cuando hablamos de un sujeto cognoscitivo, hablamos de que la psicología cognitiva, que también viene de la misma raíz, sujeto cognoscitivo, psicología cognitiva y conocimiento vienen todos de la misma raíz. La idea que queremos recuperar o que quieren recuperar los autores cuando hacen referencia a lo cognoscitivo es estudiar cómo el sujeto conoce. Eso es el sujeto cognoscitivo, es un sujeto que Vygotsky, que Rivière va a hablar como un sujeto racional, un sujeto epistémico, un sujeto del conocimiento. La preocupación es cómo conocemos, cómo el sujeto conoce. Por eso, de ahí se deriva esto de un sujeto cognoscitivo. La pregunta es cómo conocemos, qué lugar tiene la inteligencia en el conocimiento, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, que con el mundo exterior lo que hacemos es generar relaciones de conocimiento. Conocemos los objetos, conocemos las situaciones, conocemos las personas, conocemos el mundo exterior. A partir de esas relaciones de conocimiento es que Piaget define su objeto. Estudia la dimensión del conocimiento, no se preocupa por la dimensión afectiva del sujeto, ni por la dimensión estrictamente biológica. Se preocupa por la dimensión del conocimiento, el sujeto como un sujeto que conoce, y ahí para estudiar el conocimiento remite a una dimensión biológica de desarrollo y de maduración que va a ser fundamental para conocer, y también a la inteligencia. Va a juntar elementos de la inteligencia, la conducta y lo biológico o el desarrollo más madurativo como condición para conocer. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Buen día. Sí, buen día. A mí no me quedó claro lo del equilibrio entre el medio. Bien. La idea es que Piaget no define qué está hablando por equilibrio, cómo entiende el equilibrio entre el sujeto y el medio, pero con la idea de adaptación nos da una idea de qué podría ser ese equilibrio, que es un equilibrio que tiende a que el sujeto se adapte, y ese equilibrio que estaría generado por la adaptación y readaptación permanente, esto, ¿no? De que el equilibrio es equilibrio y pérdida de equilibrio, y así sucesivamente se van generando esas fases de equilibrio, pérdida de equilibrio, adaptación, readaptación. Entonces, la idea de equilibrio que podemos llegar a tener es una idea muy adaptativa, y con la idea de adaptación lo que podríamos pensar son la adaptación o el equilibrio estaría en aquellos momentos en los que el sujeto no está limitado por su relación con el mundo. No tiene limitaciones en el sentido de no está mal adaptado o no está en una etapa de desadaptación. Es decir, funciona de manera armónica. El mundo no le presenta problemas o dificultades para la adaptación. Hay una armonía. El sujeto puede desplegar su vida de manera armónica con el medio. En la medida, eso sería como el equilibrio, en la medida que
el sujeto necesita cambiar para encontrar una nueva adaptación, ahí es que se rompe el equilibrio y eso genera una necesidad para que el sujeto actúe, y en ese actuar va construyendo esquemas de conducta, ¿no? Podemos decir, en el esquema de Piaget, un niño pequeño que no camina está adaptado a un medio, al suelo, al piso, tiene restringida, tiene una adaptación determinada. A medida que el desarrollo evolutivo y madurativo le estaría dando más herramientas para tener otro tipo de relación con el mundo, se van generando desequilibrios. El niño quiere algo, empieza a querer algo, pero no puede acceder a ello. Entonces se desplaza. Y ahí empieza a formar como patrón de funcionamiento, esquema de funcionamiento, esas dimensiones de el desplazamiento, el acceso a los objetos, agarrar los objetos, ¿no? Y ahí es como, bueno, eso alcanza una armonía, en un momento eso se equilibra y después se le presenta un nuevo desafío al niño que vuelve a romper ese equilibrio. Y ahí vuelven a generarse nuevos procesos de asimilación, acomodación, y ahí el niño tiene nuevos esquemas para funcionar, esquemas móviles que va a poder permitir, que va a poder replicar o reproducir en contextos similares, y así es como va cambiando o cómo se van modificando esas estructuras. Y el equilibrio es eso, es como, bueno, esos momentos en los que el sujeto, entre lo que conoce y lo que accede, la relación con el mundo, está en equilibrio. Se presenta una dificultad, se presenta un problema, y ante eso el sujeto pierde el equilibrio y necesita nuevamente volver a adaptarse. Por ejemplo, esto pasa, Piaget lo estudias desde, sobre todo poniendo el foco en el conocimiento. Dice, bueno, el niño, por ejemplo, tiene cierta forma de comprender o de entender el pensamiento lógico-matemático en la medida que su estructura se va como desarrollando en términos madurativos, empieza a poder plantearse nuevas preguntas, y esas nuevas preguntas requieren nuevas conductas, nuevas formas de pensamiento, nuevas relaciones, ¿no? El niño empieza a adquirir, por ejemplo, el pensamiento lógico-matemático. Y ahí, bueno, se empiezan a generar esos desequilibrios y otra vez el sujeto está nuevamente en equilibrio, mediante esos procesos de asimilación y acomodación. Cuando hay una distancia entre lo que el sujeto puede ver, puede preguntarse, lo madurativo de lo que es posible de hacer para el sujeto y lo que está haciendo, cuando hay una distancia es que se genera ese desequilibrio y el sujeto tiene que readaptarse, ¿no? Tiene que volver a encontrar un equilibrio, y ahí es como, si se quiere, cómo va evolucionando en estas etapas que plantea Piaget y cómo el pensamiento, cómo la racionalidad va cambiando, ¿no? Como es un poco la idea de Piaget, no es exactamente igual, sin embargo hay una dimensión estructural. Está ahí la estructura, lo que va cambiando es las formas de la inteligencia, las formas de pensamiento, de lo más simple a lo más complejo, eso van generando como cambios. Pero no son cambios dados por la biología. El sujeto cambia, incorpora nuevos esquemas de comportamiento en la medida que tiene una distancia con el mundo que necesita salvarla, ¿no? Se genera una ruptura, una distancia, y él necesita recomponer esa adaptación. Disculpe, entonces el desequilibrio es un proceso personal o con el medio. No, con el medio. Es un desequilibrio del sujeto, pero en relación a cómo se adapta al medio. Está ahí, está entre el sujeto y el medio exterior. Esa es la relación que se genera el desequilibrio. Como la adaptación no es solo el sujeto, porque como dijimos es asimilación y acomodación, es del sujeto en relación con el mundo exterior, es siempre ahí, en ese entre el sujeto y el mundo exterior. El conocimiento está ahí, no es puramente del sujeto, tiene que ver con el mundo exterior, tiene que ver con la relación del sujeto con el mundo exterior. El sujeto del conocimiento es un sujeto siempre en relación. Bien,
Nos quedan unos minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Podrías dar un ejemplo en el que el sujeto esté en equilibrio con el... No, eso, el sujeto esté en equilibrio. Y es que es como, Piaget no pone ejemplos y es como difícil pensarlo en ejemplos. Es como una idea, es más conceptual, no es un ejemplo particular, es como más conceptual de un equilibrio en un sentido de que hay una armonía entre el desarrollo del sujeto y lo que el sujeto hace, lo que puede hacer, cómo se relaciona con los objetos, eso está armónico, esa es la idea de equilibrio. No hay un ejemplo, porque si no estaríamos pensando en equilibrios individuales, tipo, estoy equilibrada con el uso de los objetos, estoy equilibrada con mi razonamiento matemático, y es como todo muy parcelado si ponemos ejemplos. Es una instancia más general de que el sujeto está adaptado, y más o menos sabemos lo que es estar adaptado, porque también a partir de ahí construimos la idea de lo que no es normal. Más o menos el sujeto a los 2 años está adaptado y hay un equilibrio si ya empezó a caminar, si puede interactuar con personas, si empezó a decir las primeras palabras, si razona como un niño de 2 años, lo que se espera para un niño de 2 años. Eso marcaría un equilibrio. Y ese equilibrio, por ejemplo, se puede romper en algún momento cuando al niño se le presenta un desafío que él todavía no puede resolver. Y esos intentos por resolver esa situación, desde algo en la primera etapa de los 0 a los 2, esas situaciones o esos desequilibrios son muy prácticos, son muy de el dominio de quiero agarrar una pelota y la pelota se me fue, entonces empiezo a mirar la mirada, a darme cuenta que con la mirada también puedo localizar el objeto y lo óculo manual, hay como distintas dimensiones, ¿no? Entonces, en ese primer momento todavía esos desequilibrios que se van generando están muy asociados a la práctica, a lo corporal, a lo sensorio-motor, va a decir Piaget. Y a medida que el niño evoluciona o va pasando por estas etapas evolutivas, esa es la idea de evolución que tiene Piaget, van presentándose problemas cada vez más difíciles. Hasta el punto, por ejemplo, de enfrentarme a la suma, y que es una operación lógico-matemática simple, y el niño no poder resolverlo. Y ahí hay un desequilibrio entre algo que se le pide y que el niño no está en condiciones de responder, y ahí se empiezan como a generar nuevas formas de relacionamiento con eso. Y ahí es donde, por ejemplo, Rivière dice, bueno, sí, pero ahí entra la relación con otros, porque el niño no aprende de manera espontánea el conocimiento de la matemática. Es en relación con otros, que me lo enseñan o que en instancias donde interactúo con otros. Rivière va a decir, ese sujeto racional al que hace referencia Piaget tiene esa debilidad de que no termina de estudiar del todo el problema de las relaciones culturales, las relaciones más sociales, la interacción social. No quiere decir esto que Piaget no reconociera que el conocimiento se adquiere con otros, porque eso es también la perspectiva constructivista que decíamos al principio, pero cuando estudia no pone el foco ahí. No lo niega, obviamente, pero cuando hace un estudio más del desarrollo y cómo los distintos procesos madurativos van permitiendo cierto acceso al pensamiento lógico-matemático, cómo va cambiando la forma de conocer el mundo. Bien, gracias. Bien. Bueno, estamos en la hora. Nos queda, antes del parcial, la semana de turismo no hay clase. La semana siguiente vamos a trabajar todo esto de Piaget en los reducidos y vamos a trabajar Vygotsky, que es el último autor que nos queda antes del parcial. Entonces, la primera semana después de turismo trabajamos Vygotsky en los teóricos y en los reducidos Piaget. A la semana siguiente nos falta todavía trabajar en todos los reducidos Vygotsky. No vamos a tener, obviamente, clase teórica porque ya vamos a haber terminado todos los contenidos, ya vamos a haber trabajado todo lo que va para el parcial. Entonces, la semana del 28 al 2 de mayo, del 28 de abril al 2 de mayo, es una semana que solo hay
reducidos para poder trabajar Vygotsky, que ya se va a haber trabajado, porque no queríamos empezar con un tema nuevo en el teórico antes del parcial. Y la semana mismo del parcial, esa semana que tenemos el parcial el 10 de mayo, tampoco no va a haber clases porque ya tenemos todos los temas dados y ustedes tienen esa semana para preparar el parcial, que debería ser cada uno en su día, pero como no es, esa semana no habría clases para poder tomar el parcial, entonces no hay clases para poder tomar el parcial. La única diferencia es que lo vamos a hacer todos el sábado y no cada uno en su horario, digamos, porque no hay salones. ¿Vygotsky va a ir para el parcial? No. Sí, Vygotsky va para el parcial, porque lo vamos a trabajar la semana después de turismo en el teórico y la otra semana lo vamos a trabajar en el reducido. Va a estar trabajado en los dos espacios. Y después viene el parcial. Sí, son los últimos textos de la unidad 2 y la primer parcial es unidad 1 y 2. Van los dos textos de Foucault, que trabajamos en unidad 1, los dos textos que trabajamos la vez pasada con Javier, que eran Watson y Chertok, los dos textos que trabajamos hoy, que son el de Piaget y el de Rivière, y los dos textos que vamos a estar trabajando, que son el texto de Vygotsky y el de Rivière. No es que no hay clase 2 semanas, es que la clase, el teórico ya va a estar terminado, entonces hay una semana que sí no hay, y la semana de parcial es una semana donde se toma el parcial. No es que no hay clase, o sea, no vamos a encontrarnos porque vamos a tomar el parcial esa semana, lo único que el sábado. Pero sí, después de haber trabajado Vygotsky, cerramos ahí con la presentación. No queremos seguir avanzando porque si no ya tenemos que meternos en psicoanálisis y eso no va a ir para el parcial. Profe, una consulta. ¿Puede repetir los temas que van porque no puedo escuchar bien? La unidad 1 y 2 entera, que son, unidad 1 son dos textos de Foucault, sí, y la unidad 2 es el texto de Chertok y de Watson, que trabajamos la vez pasada, el texto de Piaget y de Rivière, que estamos trabajando hoy, y los que vamos a trabajar después de turismo, que son Vygotsky y Rivière. De vuelta, vuelve Rivière con una idea de sujeto, pero de Vygotsky. Así que son 8 textos para el parcial. Bien, pues. Y bueno, la hora del parcial, apenas tengamos definido horario y lugar, les avisamos, va a ser sábado de mañana. Bien, bueno, entonces nos estamos viendo después de turismo y trabajamos a Vygotsky. Nos vemos en los reducidos quienes estén participando.